Punto de quiebre, donde las ideas se convierten en acción. Episodio 6. Gestión emocional. Hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar nuevamente acá en lo que es nuestro podcast Punto de Quiebre, en donde las ideas se convierten en acción. El día de hoy estaremos compartiendo lo que es ya nuestro 6º episodio, el cual hemos llamado Gestión Emocional. Y es que en nuestro día a día, ¿cómo no hablar de emociones? Durante las últimas décadas hemos venido evolucionando como sociedad, como individuos, como organizaciones, y nos venimos dando cada vez cuenta de una mejor y de una más consciente manera de cómo las emociones llegan a jugar un papel protagónico en nuestro día a día. Sea que seamos contribuidores individuales, sea que seamos emprendedores y especialmente cuando estamos en posiciones de liderazgo. Entonces, para esto, el día de hoy estoy súper contento de contar con la compañía de nuestro invitado, Pablo Monge. Gracias, José. Pablo, ¿cómo estás? ¿Y vos? Todo bien, todo bien. Gracias por el ratito, gracias por estar acá. Pablo es un líder que trabaja en diversos equipos, siempre dentro de las operaciones financieras en centros de servicio acá en Costa Rica, y tiene esas experiencias desde un punto de vista de colaborador individual, pero también más reciente en los últimos años, liderando equipos. Y en conversaciones que habremos tenido en algunos momentos, hemos llegado a filosofar y empezamos a conversar de cómo las emociones son un elemento que a veces no se le da la importancia que requieren en los equipos. Entonces, Pablo, si vos tuvieras que compartir desde tu perspectiva, ¿por qué hoy en este episodio estamos hablando de gestión emocional? ¿Qué tiene que ver eso con los resultados de un equipo? ¿Qué dirías? ¿Qué compartirías? José, me encanta este tema, empezando por ahí, ¿verdad? Creo que el día a día, y tengo un lema, ¿verdad? Sí creo firmemente que detrás de un equipo exitoso, una operación exitosa, tenemos personas altamente motivadas. Okay. Pero, ¿qué lleva a motivar a una persona, verdad? Es el tema de la gestión de emociones. Yo lo imagino, ¿verdad? Porque soy un poco gráfico. El día a día, imagínate un cúmulo de personas dentro de un edificio y hay una nube de emociones diferentes, ¿verdad? Todas las cosas se puede imaginar, ¿verdad? Como en este centro de emociones de Riley, de la película Intensamente, ¿verdad? ¿Cómo nosotros validamos la emoción de nuestros trabajadores? Muchas veces en el día a día, ¿verdad? Tenemos muchos entregables, estamos con el hecho de que todo urge, ¿verdad? Y no sé si te ha pasado que se nos acerca algún colaborador, ¿verdad? Y nos dice, puedo hablar con vos 5 minutos. Y tal vez vos estás en, tengo ese entregable y demás. Pero para esa persona es tan importante esos 5 minutos o pueden ser fundamentales para definir qué va a pasar ese día con esa persona. Y hay un dato muy interesante, ¿verdad? Científico, que es cómo hace un manager, un supervisor, ¿verdad? Un gerente sentir a una persona, ¿verdad? En la forma en la que usted hace un acercamiento. El impacto a nivel emocional es equivalente al impacto que puede ocasionar tu pareja sentimental, tu esposa, tu novia, etcétera, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Al menos a lo que me ha enseñado la vida son 5 minutos, ¿verdad? Puede que esos 5 minutos cambie totalmente la perspectiva. Entonces, ¿por qué para mí es importante? Volviendo a tu pregunta, es porque ahí vamos a generar el cambio, José. ¿Cómo generamos el cambio? Poniendo atención, validando emociones. Eso te iba a preguntar, Pablo. Cuando dices validando emociones, a veces uno podría entender tal vez que validar es como aceptar o como decir que sí a algo que vengan a decirnos. Cuando vos dices validar emociones, ¿a qué te refieres? ¿Cómo se ve eso en el liderazgo? Te pongo un ejemplo, ¿verdad? Asumamos que al menos yo nunca he tenido mascotas, ¿verdad? Y llega esta persona y me dice, mira, Pablo, tenés 5 minutos. Por supuesto. Llego, nos metemos en un room. Ok, listo. Mira, Pablo, se acaba de morir mi gato. ¿Verdad? Y yo, que no tengo mascotas... Puede ser como... Puedo decir, ok. Qué mal. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que viene? Y me dicen, Pablo, ¿me puedo retirar? Me siento malo, quiero ir al veterinario. Yo tengo 2 opciones. Una es, desde mi experiencia, desde lo que yo percibo es un gato, ¿verdad? O yo
¿verdad? Hago el ejercicio empático de ponerme los zapatos de la persona, ¿verdad? Y decir, bueno, para esa persona era el gato que tiene de chiquitito, de chiquitita, ¿verdad? Y realmente necesita este espacio. ¿Qué es validar para mí? Validar es no hacer un comentario que a veces puede que hemos pecado en hacerlo, que es, yo en un trabajo perdí a 2 perros, de un gato y a mi abuela el mismo día, ¿me entendés? Entonces uno desplaza. Estás como minimizando la emoción del otro. Totalmente. Y yo creo que eso es algo donde uno debe de ejercer en ese mismo momento, decir, bueno, ok, a veces uno tiende a tener ese approach. Sin embargo, el validar es sentir ese momento, ¿verdad? Y no venir como otra situación que vos ya tuviste, ¿verdad? Decir, sí, pero lo suyo no es nada. Exacto. Entonces yo creo que ese momento de validar no solamente hace que la persona sienta ese apoyo a nivel gerencial, sino también ganas confianza. Claro. ¿Verdad? Y es que hay 2 elementos que acabas de compartir, que es empatía y confianza. Cuando uno habla de mejorar la comunicación con los equipos, de acercarse a ellos, a veces los problemas no se dan, desde mi perspectiva, no sé cómo lo ves vos, por un hecho de que no queramos hablar. A veces por el hecho de que el paso atrás es que no ha existido confianza, no hemos generado un espacio seguro, no hemos generado la conexión para que queramos hablar sin, es que quiera decir, es que es el jefe, es que me equivoqué, entonces voy y le cuento, o mejor me fijo a ver cómo tapo lo que hice. Exacto. Eso por un lado en la confianza. Pero me llama mucho la atención lo que mencionas de la empatía. Porque cuando hablamos de empatía, sí, muchas veces decimos que es ponerse en los zapatos del otro. Pero en medio de la explicación que vos dabas, nos haces entender que va mucho más allá de eso. Porque si yo me pongo en los zapatos de la otra persona, pero sigo solamente pensando como yo hubiera reaccionado, no me importa que el gato se murió. Y entonces de un pronto a otro, en lugar de estar siendo empático, estoy juzgando lo que la otra persona está sintiendo. Entonces, ¿estás de acuerdo si decimos que la empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona, pero tratando de entender las cosas desde su perspectiva y no desde la mía? ¿Te suena? Por supuesto, me suena. Claro, es un ejercicio válido. Y creo que lo que más me gusta de trabajar día a día con personas, porque a mí me motiva mucho eso, ¿verdad? Es que vos interactúas con diferentes personalidades, con diferentes formas de ser, ¿verdad? Y eso a vos te nutre. Creo que no solamente el hecho de ponerse en los zapatos de una persona, ¿verdad? Sino también entender cuál es ese trigger, qué es lo que está generando el sentimiento, la emoción, ¿verdad? Porque a veces, ok, sí, estoy bravo, o ok, estoy triste. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Verdad? Creo que es súper amplio, es súper amplio, ¿verdad? Pero en esa situación que realmente pasa a menudo, en el mundo del liderazgo, ¿verdad? Solamente ese ejercicio, José, ha hecho la diferencia. Ha marcado un equipo que cree en usted. Ha marcado un equipo que, si tiene que decirte algo con respecto no solamente a su vida personal, sino en cuanto al proceso, lo va a hacer. Creo que es ese puente de confianza que vos necesitas en el día a día para poder asegurar que realmente las cosas funcionen de una forma óptima. Como vos decías, ¿verdad? No es lo mismo decir, cometí el error, metí la pata, ¿verdad? Voy a tratar de ver qué hago y se genera esa desconfianza, ese temor de ser honestos a una persona que dice, mira, Pablo, pasó esto y el otro, no sé cómo arreglarlo, ayúdame, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos otra emoción, el temor, ¿verdad? Que es súper común. ¿Cómo tapamos o qué induce a ese temor? Que tenemos experiencias, puede que esa persona tenga experiencias pasadas que lo hayan hecho a tener ese recelo de ir a ser honesto porque ya sabe que vienen consecuencias. Eso es súper interesante. A mí me gusta hablar con esto que estás mencionando de algo que yo le llamo la teoría del chip. Que la teoría del chip para mí es que todas las personas, desde que venimos niños, niñas, venimos con cierto chip mental que vamos generando ahí, en donde muchas veces, si necesitan hablar con nosotros, es porque nos van a regañar, es porque viene algo malo. El famoso, tenemos que hablar. Claro, ¿verdad? Y aplican todo. Y entonces de un pronto a otro he notado en diversas organizaciones que Dios guarde ojalá un viernes y que el jefe diga, mira, pasamos oficina en la tarde, y las personas se imaginan lo peor. Y entonces se imaginan lo peor y empieza la gestión emocional de la persona, desde lo individual, pero que parte por su chip mental, que parte por sus miedos, por sus traumas, que todos tenemos.
Y de un pronto a otro llega y sorpresa, tal vez no era algo malo. Y entonces empezamos a equilibrar ese chip. Ahora, Pablo, vos decías hace un rato el tema del impacto, ¿verdad? Desde el liderazgo. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Digamos, cuando uno está en una posición de liderazgo, todos los días y constantemente está impactando la vida de la gente que trabaja contigo. Claro. Y entonces, para bien o para mal. Y entonces, si esa persona que llega a pedir un permiso, esa persona que llega a contarte algo que tal vez era muy importante para la persona en ese momento, pero vos tal vez ni la volviste a ver mientras escuchabas, todo eso impacta vidas. Y luego la persona renuncia y uno, ¿pero por qué? Qué raro. Y también no estamos siendo conscientes del impacto que tiene desde el punto de vista de emociones. Ahora, Pablo, en este ratito que hemos conversado ya a este punto, lo hemos enfocado mucho desde cómo tenemos una responsabilidad desde el liderazgo para las gestiones de nuestros equipos. Correcto. Quisiera que le demos vuelta a la tortilla un ratito y quisiera escucharte desde tu experiencia como contribuidor, vos como profesional, que aunque tengas gente a cargo, también tienes tus jefes o que en algún momento tal vez no tenías todavía gente a cargo, de igual manera hay un montón de emociones. Por supuesto. Y a veces no necesariamente es que podamos decir, y no deberíamos decir, es que mi jefe no gestiona mis emociones. Porque la gestión emocional debería partir de lo individual. Si tenemos un jefe que se preocupa y que se ocupa, buenísimo. Entonces, bajo esa línea, desde lo individual, de acuerdo con tu experiencia, con momentos o con situaciones que hayas vivido en tu carrera profesional, ¿cuál sería algún ejemplo o alguna situación en la cual vos dices o puedes contar hoy como una experiencia de fue complejo, fue retador, cómo lo manejé, qué gestioné para lograr avanzar? Claro, por supuesto. Se me ocurren y me vienen a la cabeza muchísimos ejemplos, ¿verdad? Porque ya tengo como 16 años trabajando en esto, José, en el mundo corporativo como tal. Pero hay uno realmente que me viene a la mente, ¿verdad? Y es está en una reunión, ¿verdad? Con una audiencia bastante, pues, pesada, donde estamos viendo, pues, volúmenes y demás, ¿verdad? Y tal vez en el momento donde, pues, llega mi turno, ¿verdad? Pues, a esta información, el resultado que recibo por parte de la audiencia como tal, me desconcierta porque es tajante, un toque con el tono elevado, ¿verdad? Y claro, yo llego y de una vez me siento malísimo, claro. Porque hay algo muy importante hoy en día, ¿verdad? Que es lo que produce el famoso síndrome burnout, el síndrome del impostor. Es lo que llega de momento y de golpe. Inmediatamente piensas el peor escenario, lo estoy haciendo mal. Exacto. ¿Qué hice mal? ¿Por qué? ¿Y por qué estoy recibiendo esta clase de output? Y eso estaba sucediendo en media sesión. En media sesión, entonces yo pienso, me están viendo mis otros compañeros, qué mal. Todos esos pensamientos surgen, ¿verdad? Y claro, ¿cuál es la emoción que viene? Muchas. Porque es mentira decir que vos en ese momento solamente vas a tener una emoción. Por supuesto que no. Ahí es donde viene, ¿verdad? Y hablábamos hace un tiempo de los cerebros, ¿verdad? El límbico, reptiliano y el neocórtex. Y cómo fluyen las emociones por todos estos tres cerebros hasta llegar al neocórtex, hacerlo racional. Pero después de ese día, ¿verdad? Yo dije, pucha, no solamente una emoción, que tenés que, y aquí viene la palabra clave, reconocer. ¿Qué es lo que yo hice, José? Después de todo esto, ¿verdad? Después de la sesión y todo, pues ya terminó. Yo me di la tarea, ¿verdad? Y como tip número 1 fue reconocer qué siento. Vivir la emoción, sentirla, ¿verdad? Gestionar emociones no es no sentirlas, no es ser frío, ¿verdad? Sino más bien el contrario. Es llegar y decir, bueno, voy a percibir qué es lo que siento. ¿Por qué lo siento? ¿Qué fue lo que sucedió? Creo que esa es la clave, José. Eso fue lo que hice después de empezar a percibir, a gestionar y decir, bueno, ok, esto es lo que siento. Y eso fue, perdón que te interrumpa, eso fue un ratito de vos conversando con vos. Correcto. Así o sea, cual. Y no fue un ratito, fue... esto se me quitó como a las, no sé, una pura noche, ¿verdad? Porque dura tiempo llegar, ¿verdad? Uno a ser racional con lo que sucedió. No estoy diciendo que uno tiene que adaptarse a esa clase, ¿verdad? De dinámicas, no es lo mejor, pero pasa y no lo controlamos, está fuera de nuestra zona de control. Pero creo que el abrazar que pase eso es el punto de quiebre, literal. Exacto. Porque resulta que ese momento en donde dices, es que es normal. Y probablemente no solo a mí me pasa, le pasa a todo el mundo. Y entonces, cuando digo abrazarlo, para mí es decir, ok, es normal, pero ¿qué hago con ello? Exacto. Y ahí vengo, ¿verdad? Y correcto, ese punto de quiebre
Porque hago la dinámica, ¿verdad? Y empiezo y abro el foco y digo, ok, yo siento eso, yo percibo esto, ok, y bueno, me siento enojado, me siento indignado, me siento triste, ¿verdad? Lo acepto, dejo que fluya a través de mí. Recuerdo otra vez el tema de las nubes de emociones, donde no solamente estoy yo sintiendo eso, sino también me pongo en la perspectiva, ¿verdad? De la audiencia como tal, de la presión que ellos también pueden estar sintiendo en el momento, de todo lo que cubre el ámbito del departamento, ¿verdad? Que son muchas cosas como tal. Y empiezo a decir, ok, ¿cuál va a ser mi plan de acción la próxima vez? Porque esta audiencia como tal, esta reunión es semanal, ¿ok? Entonces no fue solamente el hecho de que... No es que ya pasó y ya. No, esto tengo que prepararme porque vienen más, ¿verdad? No sé qué más va a pasar, entonces prepararme. ¿Cómo voy a evitar que esto vuelva a suceder? Entonces me vuelvo más estratégico y más bien, una vez que yo percibo y acepto mis emociones, ya llego a ser racional y digo, bueno, ¿qué tengo que hacer para evitar que eso vuelva a suceder? Y funciona. Y que Pablo, de fijo, y ya te veo donde vas diciendo que, y ahorita me confirmarás, que a las siguientes reuniones semanales cada vez ha ido saliendo mejor. Por supuesto. Pero entonces, qué interesante, y para toda la gente que nos ve y que nos escucha, el cómo nos estás dando a la luz o nos estás compartiendo y confirmándonos, el cómo la gestión emocional, que puede sonar algo tan blando, algo tan de comportamiento, nada más, de mentalidad, se vuelve y va completamente de la mano con acción. Porque entonces la gestión emocional donde identificaste que hay que partir de ahí, ¿cómo me sentía? Ok, sí, me siento así. Validarlo, decir, es normal, pero no quedarse ahí. Porque yo creo que es donde está la clave, que muchas veces es como, uy, sí, eso me frustra, uy, sí, eso me enoja, uy, eso me pone triste. Y, ajá, eso, o sea, normal. Exacto. Pero ¿qué haces con eso? Porque si te quedas ahí todas las semanas, en tu ejemplo, estarías sufriendo cada vez que llegas Claro. a la reunión. Y ya es temor. Claro, pero entonces te mueves a la acción, en donde generas estrategia, cómo amar, o que ya vi que esta fue la reacción de la gente, entonces, ¿qué hago para que la reacción sea diferente? Y le das vuelta para que más bien sea algo que utilices a tu favor. Correcto, José. Y quiero aprovechar esto, ¿verdad? Este ejemplo, porque hay tres pilares prácticos para, ¿verdad? Los voy a mencionar nada más, que la autoconciencia, Bien. que es cuando vos llegas y decís, bueno, identifico cuál es mi detonante, Claro. ¿verdad? ¿Cuál fue el detonante de todo este cúmulo de emociones que llegó y viajó? Ok. Y qué interesante lo del detonante, porque lo que es detonante para vos, tal vez para mí no es nada. Exactamente, vos Es estás tan individual. o, Ajá. puede que el tono para ti sea normal, para mí ese día yo no me sentía como en mi 100%. Yo, bueno, ¿cuál es el detonante ahí? ¿Verdad? Entender qué detonó este montón de emociones, ¿verdad? Uno, autoconciencia. Exacto. Bien. Autoconciencia. El pilar número 2, ¿verdad? La pausa estratégica, José. Súper. Esa pausa estratégica es clave y hay una técnica de 6 segundos. Ok. Bueno, 6 segundos en la teoría. Ajá. En la práctica yo les puedo decir, puedes tomarte las horas que necesites, ¿verdad? Que por eso a veces la gente dice, cuenta hasta 10. Ah, sí. Pero en realidad 10 es nada. Y la gente va así, les dice, no, lo cuento hasta 1000. No, pero es que realmente están pasando cosas en esos segundos. Esa pausa estratégica es clave. Es clave cuando vos estás bajo el enojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos sos humano. Claro. Hay cosas que a vos te detonan, ¿verdad? Y tienes puntos de quiebre. Claro. Entonces, cuando vos tenés esos puntos de quiebre, la pausa estratégica va a ser la diferencia de cuál va a ser el resultado ante esa situación. Tengo incluso ejemplos, ¿verdad? Con esto, pero el respirar, en cómo usted va a manejar la situación, entender detonantes, entender el otro lado, ¿verdad? Que Se vale, por ejemplo, decirle al jefe que te está presionando o a algún cliente interno, mira, me das 30 minutos y seguimos hablando. Correcto. E irte a tomarte un cafecito, si estás en la casa en llamada virtual, ir a salir con tu mascota 5 minutos, algo que te lleve a estar mejor. Siempre a tomarse un café, bajar, ir a respirar al balcón, no sé, lo que vos querás. Incluso eso también pasa con correos. Vos llegás, te sentás, abres la compu, ves un correo, un montón de detonantes, porque resulta que hay varias palabras ahí que conectando, vos te acordás de, ¿verdad? Ese sistema de aprendizaje que vos estás desde niño, hace que ese correo lo tome como el peor correo del mundo, ¿verdad? Hasta ese momento usted dice, no, pausa estratégica, no voy a contestar.
con el famoso hígado. ¿Cuántas veces nos habrá pasado Claro. que contestamos el correo y a los 5 minutos decimos, ¿qué hice? Mejor no lo hubiera enviado, ¿cierto? Exacto, por supuesto. Ha pasado, por supuesto que sí. Y de hecho uno día a día lo ve, José. Y tal vez uno tiene que asumir que todas las personas tienen este conocimiento, o, ¿verdad? Porque todos en un momento, pues, ignoramos diferentes cosas, ¿verdad? No es que no sabemos, pero es súper útil. Esas herramientas van a hacer el cambio día a día, José, porque vivimos en una sociedad donde somos marcados con emociones. Siempre, en cualquier momento. ¿Dónde nace la inspiración? En una emoción. Claro. Siempre, ¿verdad? Pilar número 3. Entonces, nada más repasando. Claro. Pilar número 1, autoconciencia. Correcto. Número 2, pausa estratégica. Exactamente. Y número 3, Regulación y elección consciente. súper. Suena bonito. Contanos Suena súper cómo es bonito. eso. Ok, una vez que ahí donde viene la parte donde voy a hacer, ok, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Verdad? Y es clave, ¿verdad? Entender cuál es el propósito de lo que usted va a hacer ante la situación, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero generar en esa persona? Para mí, como gerente, es no perder la confianza de la persona que está al otro lado, más bien, sino primero, stop the bleeding, o detener el sangrado, o decir, bueno, vamos a manejar esto, ese fue el detonante, vamos a entenderlo. Una vez que nosotros hacemos esto, ¿verdad? Y ya decidimos cuál va a ser nuestro propósito para cómo vamos a transmitir el mensaje, ¿verdad? Y nosotros estamos hablando de comunicación. Ya. Exacto. Que la comunicación es clave en todo, ¿verdad? Hay algo muy importante en esta parte, José, que es también, además de definir cuál va a ser el canal de comunicación, que es muy importante, volviendo al tema, o al ejemplo del correo, ¿verdad? Que nosotros estamos viendo letras, un mensaje. Nosotros pecamos. A veces si ponemos tono a los mensajes, le ponemos, no sé, pensamos 3 veces en ok, es, uy, me dijo ok. Ok. O ok, Claro. o no, ¿verdad? Le ponemos ese tono. Entonces, el canal, definirlo, es clave. En mi caso, si yo puedo hablar personalmente, lo hago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está el paralenguaje, ¿verdad? Que para mí es clave. Siempre lo utilizo para poder entender, ver expresiones, generar esa confianza. Defino el mensaje, el canal, ¿verdad? Y luego, reformular los pensamientos. Muchas veces, cuando estamos bajo muchas emociones, pensamos 1000 escenarios diferentes de por qué pudo haberse dejado eso. Sí, que normalmente esos escenarios son los negativos. Exacto. Los donde salen mal, los donde... Exactamente. Entonces, si reformulamos esos pensamientos y decimos, bueno, hay un paradigma aquí, ¿verdad? Yo puedo estar percibiendo que la situación fue personal, fue en contra mío, ¿verdad? Ya cuando yo llego, percibo, soy autoconsciente, y hago este ejercicio, ¿verdad? Esos 3 pilares, y digo, no, o sea, estamos hablando de que tenemos una línea de reporting, donde también tienen estrés, o pasó algo que está fuera del control de la persona. Cuando nosotros entendemos todo eso, el resultado siempre va a ser favorable, ¿verdad? Y nosotros vemos y sentimos esto a veces como un mundo. Pero si nosotros lo ponemos en práctica solamente con el hecho de parar y decir, ok, estoy enojado, el decirlo, ok, estoy enojado, eso va a hacer la diferencia un 50%. Y te lleva a la acción. Porque si ya eres consciente, vas a decir, estoy enojado, mejor no hablo ahorita. Correcto. Espero. Exacto. Entonces te volvés más estratégico, ¿verdad? No va a pasar de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero eso realmente va a hacer la diferencia. Súper, me encanta. Hagamos el repaso nada más de los 3. Sí, por supuesto. El primero era autoconciencia. Correcto. Segundo, pausa estratégica. Exacto. Y la tercera, Regulación y elección consciente. regulación y elección consciente. Me encanta. Creo que está bien clarito y son 3 puntos en donde podemos, cuando estemos ante una situación, partiendo del autoconocimiento, partiendo de que me doy cuenta de que algo está pasando en mí adentro, ok, recordar estos 3 pasos e intencionalmente hacer el esfuerzo por vivirlos. Resulta que ahorita que conversabas, mencionaste lo de los cerebros, Sí. ¿verdad? Y que el reptiliano y que el límbico. Y quisiera nada más hacer un repaso rápido para que nos escuchen por si no han escuchado de esto previamente. Cuando Pablo y yo hablamos de esto es porque lo hemos conversado en otras ocasiones y hemos llegado a conocer o a reflexionar de situaciones que nos habrán pasado, en donde a veces pasa con la gente, nos pasa a todos, que en algún momento como que tomamos las cosas personales. Correcto. Y tal vez estamos en una conversación y
Pablo me dijo tal cosa, ¿y qué le pasa? ¿Por qué? Yo ya me enojo y lo tomo personal. Y entonces, cuando uno, y a ver, esto no es fácil, pero hay que empezar por algo. Claro. Y cuando uno ya toma la decisión de decir, bueno, es que normalmente las cosas no van a ser personales, nos ayuda a gestionar mejor la emoción. Pero entonces, ¿por qué el día que Pablo me está diciendo algo que me hizo sentir incómodo, yo me siento enojado? ¿O por qué será que tuve de verdad que necesitar esos 10 minutos para, ay, mira, darme cuenta de que su intención no era molestarme? Es porque biológicamente hay una explicación. Y eso es lo que Pablo ahorita nos mencionaba de los cerebros, en donde básicamente, o muy en resumen, cuando sucede algo que nos hace sentir de alguna manera incómodos o molestos o tristes, lo que sucede en nuestro organismo es que hay una serie de mensajes que salen aquí arribita de los riñones y van hacia nuestro cerebro. Y primeramente llegan a lo que se conoce como el cerebro reptiliano, que el cerebro reptiliano es el del instinto. Correcto. Que nos va a decir o defiéndase o huya. Luego está el cerebro límbico, que es el de las emociones. Y luego está el neocórtex, que es la parte racional. Entonces, claro, con todo esto que nos decías, partiendo de que ya conocemos esto, ya el día que vemos que alguien como que está poniéndose rojo, como que me está haciendo cara de enojado, probablemente no es personal, porque ya hoy entendemos eso. Entonces, invitación para todos y para todas. Entendamos eso para conocernos nosotros mismos, para cuando hacemos esos ejercicios de qué emociones estoy sintiendo para poder ir a través de estos pasos, estos 3 pilares que Pablo nos compartía, pero también para cuando estamos viendo a otra persona que reacciona de esa manera. Y hay otro punto que me llamó mucho la atención, que ahora mencionabas de la película Intensamente. Ajá. Cuando hace varios años que salió la primera película, ya fue hace como 10 años, 15 años. Siento que fue ayer. Sí, no. Pero cuando salió la primera fue hace como 15 años, imagínate. Wow. Yo recuerdo que yo pensaba, eso es una película para niños y para niñas, es animada. Y cuando fui a verla, no, para nada. Eso es para adultos. Y entonces el entendimiento de cómo, y lo decías hace un rato, las emociones van ahí combinándose. No es como que de 8 a 9 felicidad, de 9 a 10 enojo. Ojalá fuera tan fácil, ¿verdad? Entonces ese entendimiento de que se va mezclando se vuelve también vital. Y cómo entre las emociones, que son como los colores hay colores primarios que se mezclan y generan colores secundarios, las emociones funcionan parecido. Correcto. Y lo vimos en la película más reciente. Exacto. En donde aparecen nuevas emociones que, es que pasa de tristeza y alegría. ¿Cómo tristeza y alegría al mismo tiempo? Sí, nostalgia. Y empiezan a salir nuevas emociones. Pablo, ¿tienes alguna historia, alguna anécdota en donde vos, ahora sí desde un punto de vista del liderazgo, hayas tenido que guiar o que invertir de tu tiempo en algo que originalmente no parecía que tuviera un impacto en el trabajo, pero que en realidad esa persona, ya después te diste cuenta, claro, era mi función estar ahí para esa persona? Por supuesto. Creo que todos los días tengo ejemplos así y es algo que me motiva, José. ¿Por qué? Porque cuando tengo esos acercamientos, primero lo que me decía es confío en ti y busco consejo, ¿verdad? Un ejemplo claro es cuando uno de los colaboradores se acerca con un tema pues ya pesado, un tema familiar, ¿verdad? Donde pues eso influye 100% en el trabajo de la persona, José, porque no es una situación fácil. Pero sabes que yo he escuchado muchas veces que dicen, líderes que le dicen a su gente, lo de la casa en la casa, lo de trabajo en el trabajo. Jamás. Eso es una locura. Y aprovecho, ¿verdad? Porque el liderazgo del futuro no será más fuerte, sino más consciente. Bien, me gusta, me gusta. Esa frase es, para mí, un mantra, José. Porque es más consciente. Como te decía, el día a día, ¿verdad? Nos envuelve en una bola de corra, haga. Pero estos espacios, por ejemplo, esta situación como tal, este ejemplo, esa persona realmente ocupaba hablar. Y era algo realmente pesado, ¿verdad? Escuché con atención, ¿verdad? Y hay algún punto muy complejo en esto, ¿verdad? Que vos desde el punto de vista del liderazgo, muchas veces sentís que tenés que llegar y arreglar esa situación personal porque ya es algo como que vos desarrollás. Sin embargo, no podés. Y esa es una realidad, ¿verdad? Vos como líder no puedes llegar y arreglar la vida personal de nadie. Podés guiar. Podés influenciar. No estás dentro de la zona de control, pero sí en la zona de influencia. ¿Ok? Entonces, una vez que escucho, aconsejo y entiendo
qué cosas puedo hacer yo desde el punto de vista de liderazgo, ¿verdad? Y que ahora a veces, perdón que te interrumpa, que tal vez no hay nada que hacer, simplemente escuchar. Correcto, totalmente, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, el hecho de, mira, ocupo un día, ocupo respirar, por supuesto, adelante. Claro. ¿Por qué? Porque tengo en un equipo a una persona donde tiene un problema gigantesco encima y simplemente no tiene cabeza para. Claro. ¿Verdad? Y después hay errores en el proceso. Y salen los errores y vamos a revisar a ver qué pasó y vemos que fue fulanito que se equivocó y vamos y ¿qué pasó? ¿Cómo te equivocaste? Y tal vez ahí nos damos cuenta de que está sucediendo o está pasando por una situación súper complicada. Y uno se queda, ¿pero por qué no me dijo antes? Probablemente porque no había la confianza. Exactamente. Es un buen indicador entonces cuando nos buscan para temas así. Es indicador perfecto, José. Usted no lidera equipos, usted lidera estados emocionales, ¿verdad? Es muy bonito cuando usted tiene dentro del equipo gente que está súper feliz, pero cuando pasan esas cosas, cuando hay enojos, cuando a vos te buscan para gestionar esto, para pedir consejo, o el hecho incluso de necesito desconectarme, necesito respirar, necesito estar con mi familia en ese momento, pues obviamente, ¿verdad? De la parte de la empatía y demás, pero vos validas eso, ¿verdad? Haces el ejercicio, ok, por supuesto, esa persona necesita este momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, punto de quiebre de la persona. Pero para abajo, en ese Pero caso. para abajo, Claro. exactamente. Pero sí, eso es un ejemplo muy real y no solamente es uno, son muchísimos, ¿verdad? Donde podría ahondar en detalles. Sin embargo, la esencia es esa, José. La esencia de esto es el validar, ¿verdad? Escuchar y va a hacer la diferencia. Realmente eso cambia no solamente la vida de la persona, sino bien al trabajo. De hecho, para contarte el resultado, para no darte así, ¿verdad? Esta semana pues volví a hablar con la persona y para mi sorpresa la situación había mejorado. Me sentí súper contento, agradeció, ¿verdad? Entonces, bien, y lo hicimos bien, ¿verdad? Vamos por más. Establecimos o la confianza se hizo mucho más grande, ¿verdad? Esa lealtad, Claro. creo que es oro. Para mí es oro. Mira el montón de beneficios que sacas de una situación en donde se construye confianza entre colaborador y líder, en donde se mejoran los resultados, en donde la persona crece en lealtad, en sentido de pertenencia, en compromiso. Entonces, imagínate, con una situación, ¿verdad? Que si se hubiera manejado diferente, igual las consecuencias serían diferentes. Y es que es estar para la gente. A veces será tu equipo, a veces será tu compañero, a veces será tu colega. Es estar cuando te buscan y estar presente. Estar presente no es solamente estar ahí físicamente. Yo recuerdo alguna vez haber conocido profesionales que tal vez uno llegaba a hablar y estaban escribiendo en su computadora. Oh, sí. Y estaban escribiendo y uno se queda a la par esperando que lo vuelvan a ver. Y tal vez seguían escribiendo, volvían a ver y decían, dale, te estoy escuchando. De ahí uno les habla. Sí, Pero es como hablar en la pared. totalmente. Y en algún momento también recuerdo una colega que escuché en su momento que decía, es que tenemos que aprender a escuchar con los ojos. Y eso me parece súper profundo, súper maravilloso, ¿verdad? Porque escúchame con los ojos, volveme a ver, estoy aquí. Y no es solo un tema de cortesía y respeto, sino es un tema de que te vas a dar cuenta de los detalles que te están diciendo más allá de las palabras. Exactamente. José, y hay un punto muy interesante que también yo salvaría, ¿verdad? De hacer este acercamiento con todas las personas que nos rodean, es que vos estás enseñando, vos estás guiando, vos estás inspirando. Cuando un colaborador o amigo, etcétera, vos lo expones a esta clase de acercamientos, él aprende, ella aprende y lo replica. Así me gusta verlo. Y te sumo, me encanta esa perspectiva. Le sumaría que uno como líder le está enseñando a esa persona, pero mientras le está enseñando, también está aprendiendo. Exacto. Porque uno se está desarrollando, porque ir a hablarle no es fácil. El ya atreverse es crecimiento. El poner atención a ver a cómo le va a esa persona también es crecimiento para uno. El no saber cómo va a reaccionar esa persona y que cuando reaccione uno tenga que ver cómo gestiona esa reacción, ya también es crecimiento para uno. Entonces imagínate, es un ganar-ganar. Por supuesto. José, y hace unos días hablamos sobre la vulnerabilidad. También uno como líder, ¿verdad? Que el ego siempre va a ser el enemigo número uno. Claro. ¿Verdad? Y pues vivimos a veces en una sociedad muy egocentrista. Creo que también es eso, parte de vulnerabilizar
Uno como líder, sus emociones frente a sus colaboradores también es clave. No tenemos por qué mostrarnos perfectos, no tenemos por qué mostrar que todo lo sabemos siempre. Jamás. Gracias, Pablo. Pablo, estamos llegando casi ya a nuestro cierre de este episodio. Espero que la estés pasando bien. Súper. Tal vez antes de ir cerrando, me encantaría que nos pudieras compartir un mensaje de cierre. Si tuvieras que dar alguna recomendación, que compartir algo adicional o que sintetizar de lo que nos has compartido en este rato, ¿qué le dirías a la gente que nos escucha y que nos ve? Bueno, creo que lo que a mí me ha funcionado es la autoconciencia, José. Es lo que rescataría de este espacio, ¿verdad? Ser conscientes cuando sentimos cualquier emoción y declararlo, decirlo, estoy enojado, estoy triste, estoy feliz. ¿Por qué? Esto nos va a ayudar a realmente generar una emoción más consciente y un resultado mucho más lógico. Eso va a ser la diferencia. Completamente de acuerdo. Gracias, Pablo. Gracias por el ratito que has compartido con nosotros el día de hoy. Gracias a todos y a todas por estar escuchando, por seguirnos en lo que es nuestro podcast Punto de Quiebre. Esperamos que este episodio número 6 haya sido de mucho valor para todos y para todas y nos veremos próximamente en nuestro siguiente episodio. Punto de Quiebre. Este podcast es producido por el Centro de Desarrollo Gerencial y el programa OSIAC.